Bien, para aclarar algunas dudas sobre la derivación implícita, debemos primeramente leer la instrucción. Derive implícitamente. Significa que es la función que nos están dando. Si se puede despejar la y, no debe despejarse, sino debe derivarse tal y como aparece. En este caso, la función es y sobre x más x sobre y igual que 6. Pero esta función está un poquito compleja y se puede modificar de manera que se pueda derivar un poco más fácilmente. Y aquí tenemos la transformación. Como se ve, la x que está en el denominador se traslada al numerador y pasa con exponente negativo, al igual que la y que está aquí en este denominador y también pasa al numerador, quedando y a la menos 1 y todo queda como una función sin denominadores. A partir de ahí ya podemos ver que es más fácil derivar cada uno de los tres términos que tiene esta función sin considerar ningún denominador. Ahora, el primer paso del procedimiento es derivar cada término. Vamos a derivar el primer término, que es este que está por acá, x a la menos 1y, y lo vamos a derivar aquí con pura simbología. La derivada de x a la menos 1y con respecto a la letra x es igual. Como se puede ver, en el primer término hay un producto de dos funciones, x a la menos 1 por y. Y este producto se deriva de la siguiente forma. Se escribe la primera función y se multiplica por la derivada de la segunda función. La primera es x a la menos 1 y la segunda es y. Entonces, la primera función se escribe igual, x a la menos 1, y se escribe la simbología, porque no estoy derivando todavía, solo estoy simbolizando la derivada del segundo término. Más, según el teorema dice, más la segunda función, que sería y, de las dos que están allá, por la derivada de la primera, que es x a la menos 1. Entonces aquí, como solamente tenemos simbología, debemos desarrollar. X a la menos 1 sigue siendo x a la menos 1 y la derivada de y es y', como está escrito aquí en rojo. No vayan a confundir y a la 1 con y', porque y' quiere decir derivada de y. Ahora, veamos acá. El segundo término es y multiplicado por la derivada de x a la menos 1. Entonces aquí está y por la derivada de x a la menos 1. X a la menos 1 se escribe el menos 1 al principio, se multiplica por la misma base x a la menos 1, disminuido en 1 el exponente, y luego por la derivada de su base. La derivada de esta base, como es la letra x, la derivada es el número 1. Entonces, aquí están solamente los pasos en forma detallada de cada derivada. Entonces, los dos términos ya derivados están aquí. Estos dos términos que están acá se pueden simplificar de la siguiente forma. Si usted ve, x a la menos 1 y' ya no tiene más simplificación, pero en el otro término sí se puede hacer esto. Se dice más por menos, da menos, y y por x a la menos 1, pues sería x a la menos 2 por y. Y todo por el número 1 queda idéntico. Vamos a derivar ahora el segundo término. El segundo término lo tenemos de esta forma, xy a la menos 1, y decimos la derivada de xy a la menos 1 con respecto a la letra x es la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, la primera función es x y la derivada de y a la menos 1, que sería aquí, en puros símbolos. No estamos derivando todavía, como dije. Más la segunda función, que es esta misma, y a la menos 1, por la derivada de aquella, la segunda función, y a la menos 1 por la derivada de la letra x con respecto a x. Esto, simplificado, pasaría acá. Es decir, ya desarrollado. La x sigue siendo x, pero la derivada de y a la menos 1 sería este. Se escribe el menos 1, se pone la misma base con el mismo exponente disminuido en 1 y luego multiplicado por la derivada de su base. ¿Quién es la base aquí? La letra y su derivada es y'. Luego desarrollamos el segundo término. Y a la menos 1 por la derivada de x, y a la menos 1, la derivada de la x es el número 1.
Entonces, estos dos términos ya se pueden desarrollar de esta forma. El primero sería más por menos, sería menos, x por y a la menos 2, y prima, sería aquí, mire, menos x, y a la menos 2, y prima, y el segundo término sería y a la menos 1 por 1, sería el mismo, y a la menos 1. Teniendo ya la derivada de los dos términos que están arriba, pues entonces procedemos a hacer la derivada del número 6, que sería 0 porque 6 es una constante. Por lo tanto, ahora procedemos al replanteo. De la misma forma en que se está proponiendo la función que tiene dos términos acá y la constante 6 allá, pues en el mismo orden vamos a escribir las derivadas. La derivada de este primer término tiene dos términos y son estos que están acá. Y la derivada del otro término tiene otros dos. Entonces tendríamos a la larga esta situación de esta forma. La derivada del primer término más la derivada del segundo término, siempre entre sus paréntesis, igual que 0. Para continuar, ahora solo nos queda despejar la variable y', que es la derivada implícita. Entonces, vamos a despejar en el replanteo anterior. Primero vamos a proceder a desagrupar. Estos términos es necesario desagruparlos. Como este es un paréntesis positivo, solamente basta con borrar los paréntesis. Y aquí tenemos un paréntesis positivo, pero hay que multiplicar ese positivo por ambos signos aquí adentro. Entonces, más por menos nos quedaría menos. Y en el otro quedaría siempre positivo, borramos el paréntesis. A la larga, los cuatro términos que estaban agrupados salieron con sus propios signos y no hay ningún cambio. Entonces ahora vamos a reunir a este término y este otro, que son los dos términos que tienen y a los otros dos los tendremos que transponer. Escribimos entonces x a la menos 1, y', y en el otro sería menos x, y a la menos 2, también con su símbolo y'. Estos dos términos quedarían en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho nos quedaría este que está restando, pasaría a sumar x a la menos 2, y el que está de este lado, que no se mueve de su lugar. O sí, como está sumando, pasaría también a restar y a la menos 1. Entonces ya tenemos dos términos transpuestos en el lado derecho, que son estos dos, y cambiaron de signo. Muy bien, ahora nos toca proceder a la factorización de factor común en estos dos términos. Tendríamos el factor común, que es y'. Eso implica que entre paréntesis debemos de agrupar a este término y estos otros dos. Ahí tendríamos el factor común monomio que factorizamos en estos dos términos y luego en este otro pues simplemente copiamos tal y como aparece porque no podemos factorizar todavía nada. Entonces, ahora nos queda despejar. Y' se queda en el lado izquierdo y procedemos a escribir a estos dos términos porque seguirán sin sufrir ningún cambio. Pero estos que están entre paréntesis y están multiplicando con y' pasarían a este lado de la igualdad a dividir. Por lo tanto, nos quedaría x a la menos 1 menos x, y a la menos 2. Esto ya nos da una derivada bastante aceptable. Sin embargo, como respuesta, no podemos aceptar los exponentes negativos. Esto significa que tenemos que convertirlos en exponentes positivos. Como se ve,
este término x a la menos 2 tiene un exponente negativo, entonces para que este aquí en su lugar pueda considerarse como positivo, vamos a hacer este cambio. Lo borramos, hacemos un paréntesis y escribimos 1 sobre x al cuadrado. En su mismo lugar. No hay que bajarlo a este denominador porque este signo de resta no nos permite pasar estos factores hacia abajo. Desde luego que aquí está restando. Si estuviesen multiplicando, podría hacerse, pero en este caso no. Esta y a la menos 1 también tendríamos que modificarla de esta forma. 1 sobre y. Ahí tenemos ya exponentes positivos, al menos en la parte del numerador. En el denominador también hacemos el cambio de esta otra. 1 sobre x, porque era un x a la menos 1. Y aquí y a la menos 2 quedaría 1 sobre y al cuadrado. De esta forma ya tenemos un poquito más claro el panorama con respecto a los exponentes. Ahora tendríamos que multiplicar. Vamos a seguir haciendo los cambios, los borrones aquí para que ustedes puedan ir entendiendo. Entonces, 1 sobre x al cuadrado por y. Este es una fracción y este es un número entero. Ustedes saben que a este le corresponde un denominador unitario. Por lo tanto, sería 1 por y x cuadrado por el número 1 que se supone que está por acá. Bueno, pues entonces multipliquemos numerador por numerador y denominador por denominador y nos quedaría de esta forma. 1 por y quedaría entonces la y en el numerador y x cuadrado por el número 1 pues quedaría de esta forma. En este caso vamos a desagrupar porque ya no nos sirve de nada el paréntesis. Igual en el denominador podemos desagrupar esta parte y hacer la multiplicación. Volvemos a lo mismo, x sobre 1 sería la fracción, entonces multiplicamos x por 1. ¿Cuánto sería x por 1? Pues entonces tendríamos la misma letra x. Y 1 por y cuadrado sería y cuadrado. Entonces, como vemos, poco a poco va quedando un poco más simple la función. Ahora tenemos que hacer la resta entre estas dos fracciones. Para restar estas dos fracciones es necesario que hagamos un procedimiento un poquito más extenso por acá. Vamos a hacer una flechita y decimos, ¿cuál es el MSD o el mínimo común múltiplo de x al cuadrado y? Pues sería el mismo, x al cuadrado y. X al cuadrado y entre x sería y por y al cuadrado. Menos x al cuadrado y entre y sería x al cuadrado por 1, pues tendríamos x al cuadrado. De esa forma, esta resta quedó convertida en un solo cociente y que un poco más simple. De la misma manera vamos a trabajar con el denominador. El denominador sería, ¿cuál es el MCD de x y y cuadrado? Pues sería el mismo, x por y cuadrado. Decimos x, y cuadrado entre x sería y cuadrado por 1, y cuadrado, y al cuadrado, menos. X, y cuadrado entre y cuadrado sería simplemente x por x al cuadrado. Bueno, ahora sí, ya podemos pensar en hacerla un poquito más simple. Vamos a ir apuntando por acá un resultado que se pueda ir simplificando. Tomemos nota, en el numerador hay un y cuadrado menos x al cuadrado sobre x cuadrado y. Y esto es solo el numerador. En el denominador tenemos y cuadrado menos x cuadrado sobre x y al cuadrado. Lo escribí de nuevo por acá
para poder hacer la simplificación. Aquí es donde usted ya puede aplicar aquel procedimiento al que se le puede llamar el sándwichito. Multiplicando numerador por denominador, nos quedaría xy cuadrado multiplicado por y cuadrado menos x cuadrado. Eso sería al multiplicar los dos términos que señalamos con la flechita azul. Y vamos a multiplicar enseguida este término por este otro, aquí, en este caso. Entonces sería x al cuadrado y por y cuadrado menos x al cuadrado. Como se puede ver, ya parece que simplificamos un poquito más la situación. Usted puede ver que tanto en el numerador como en el denominador hay factores exactamente iguales que multiplican y dividen, por lo tanto se pueden simplificar de esta forma. Este factor es el mismo factor de arriba, se puede simplificar. Este cuadrado puede simplificar a la letra x en el numerador y este cuadrado de arriba puede simplificar a la letra y en el denominador. Por lo tanto, nuestra derivada al final de cuentas se queda como y sobre x. Una letra y sobre x. Y esta sería nuestra respuesta.